Bien, inicio la grabación, Bien. así que ya estás para compartir pantalla cuando quieras, arranca nomás. Dale, espera que me fijo acá para compartir la pantalla. Busca donde dice Vos compartir pantalla, eso. acá arriba, ¿a vos te aparece? Porque no tengo acá, a ver. Cambiar de pantalla. Para que encuentre primero el... para compartir. Bien. Para que no me está dejando compartir la pantalla. Fíjate donde dice compartir pantalla. ¿A dónde te aparece a vos? ¿Margen? ¿Derecho? Ab- ¿Izquierdo? Abajo. Abajo, donde dice Share Screen. Ah, acá. Sí. A ver. Dígame si están viendo. Ahora sí. No, Buenísimo. Perfecto. Sí, se ve. sí, sí. ¿Ven todos bien? Cualquier cosa díganme, porque... Bueno, hoy vamos a hablar de reglaje altimétrico, que por ahí es algo que no se le da mucha bolilla, por así decirlo, y está bueno saberlo, y me parece importante. Y es un tema que me parece bastante importante a tocar, sobre todo por algunas cuestiones a tener en cuenta que está bueno saberlas, ¿sí? Bien. Los objetivos es iniciar y mantener actualizado al piloto, cualquiera sea su nivel, dentro de la problemática de la altimetría, ¿sí? Enseñar el uso correcto del altímetro, su interpretación y su aplicación en las diferentes fases del vuelo. Bueno, dentro de los contenidos vamos a ver atmósfera estándar y altitud, composición y funcionamiento del altímetro, diferencia entre altura, altitud y elevación, reglajes altimétricos, QFE, QNH, QNE, no sé si alguna vez te escucharon hablar alguna vez, o leyeron, Sí. altitud de transición, capa de transición, nivel de transición, diferencias entre altitudes, efectos de la temperatura sobre las indicaciones del altímetro, efectos de la presión atmosférica sobre las indicaciones del altímetro y los errores comunes en el reglaje altimétrico. Antes de comenzar, digamos, a hablar del altímetro, tenemos que hablar de la atmósfera estándar, ¿sí? Porque sobre la atmósfera estándar es sobre la cual están calibrados los altímetros. ¿Alguien sabe o escuchó alguna vez qué es la atmósfera estándar? ¿Leyó? ¿O me puede decir qué concepto tiene de la atmósfera estándar? No tenés. Métele. Sin miedo. No, no, sí. Con o sin miedo, dale, métele. Yo no te lo voy a decir, pero bueno. Ok. ¿Cómo? Perdón. No, que te decía que dale, porque no creo que alguno arranque con el tema de la atmósfera estándar. Digo, Sí, métele. bien, bueno, la atmósfera estándar. La atmósfera estándar es un patrón, un parámetro internacional, ¿sí? Que se utiliza para cálculos y procedimientos y tiene valores de 15 grados centígrados, se adoptó como valor estándar 15 grados centígrados, una presión de 29.92 pulgadas de mercurio o 1013.2 milibares a nivel medio del mar, ¿sí? Esto se adoptó como un parámetro, como un patrón. En base a eso, como ya dijimos, se pueden realizar cálculos de procedimientos. En nuestro caso, lo utilizamos para calibrar los altímetros, ¿sí? Acá vamos a ver cómo la atmósfera estándar varía con la altitud, ¿sí? Como podemos ver acá, no sé si todos ven el mouse, Sí. díganme cualquier cosa. ¿Sí? Esto está en Kelvin, ¿sí? Más allá de eso, como podemos ver, a medida que aumenta la altitud, hasta cierta altitud, ¿sí? La temperatura disminuye, hasta los 11 kilómetros aproximadamente. Luego se mantiene y luego se incrementa. Pero en definitiva disminuye, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta.
Luego, la densidad disminuye, ¿sí? A medida que aumentamos la altitud, y la presión también, ¿sí? Bien. Esto está bueno que lo tengan como concepto básico porque después está relacionado, digamos, con lo que ocurre con el altímetro, ¿sí? ¿Alguna vez escucharon hablar de las isobaras o alguien sabe qué es? Lo escuché Hola, hola, mencionar, no tengo claro qué es. Bien, las isobaras son puntos son líneas que unen puntos de igual presión, ¿sí? Como por ejemplo acá, 1048 son todos puntos con la misma presión, 1044, ¿sí? Esto es importante también saberlo porque cuando nosotros arreglamos un altímetro, que vamos a ver después qué es arreglar el altímetro, en realidad nos estamos refiriendo a una isobara, ¿sí? Así que, bueno, ahora sí vamos a entrar en el tema qué es un altímetro y por qué es importante. El altímetro es un instrumento que están calibrados a la presión estándar, 2992 o 1013 milibares, 15 grados centígrados y a nivel medio del mar, ¿sí? Es el único instrumento capaz de medir la altitud. Mide la altura de la aeronave con respecto a un determinado nivel de presión. Esto es importante que lo sepan, que el altímetro en realidad mide presiones, es un barómetro, que se ve representado en una escala, ¿sí? Eso está bueno que lo tengan en cuenta. Y es un instrumento vital, ¿por qué? Porque como ya dijimos, es el único instrumento capaz de medir la altitud. Y está bueno que el piloto tenga conocimiento de esto. Ahora, ustedes van a decir, pero el GPS, por ejemplo, me dice la altitud. Sí, es verdad, pero ese GPS está calibrado a la presión estándar. Y ahora vamos a ver cuándo ese GPS, por así decirlo, la altitud de ese GPS es fiable. Pero en las otras ocasiones, que es cuando nosotros arreglamos al QNH, que vamos a ver qué es también, es la altitud que está marcando, el nivel de vuelo que está marcando el GPS no es real, ¿sí? Ahora vamos a ver después por qué. Bueno, la medición de la presión en un altímetro. Hay dos tipos de altímetro que podemos llegar a encontrar, ¿sí? Los digitales, que en el Aeroclub tenemos uno, y los analógicos, ¿sí? También. Ahora vamos a ver cuáles son. El digital, un ejemplo de esto es el G5, ¿sí? Lo que hace este integradito, este chip, lo que hace es medir los cambios de presión, ¿sí? Estos cambios de presión son representados como un cambio en un valor de voltaje y ese valor de voltaje representa una determinada altitud. Siempre calibrado a la presión estándar, ¿sí? Cualquier cosa, si no entienden algo o quieren preguntar algo, párenme, ¿sí? Y la forma analógica, que es el altímetro que la gran mayoría conoce, mide los cambios de presión a través de una cápsula aneroide. Una cápsula aneroide es una cápsula que está sellada, ¿sí? Y calibrada, como ya dijimos, también a nivel medio del mar. ¿Y cómo mide estos cambios? Bueno, como vieron, a medida que ascendíamos, disminuía la presión, ¿sí? Esos cambios de presión hacen que se dilate esta cápsula o cuando descendemos se contraiga, ¿sí? Y eso se ve representado en la escala. Ahora vamos a ver más detalle cómo está dentro del tiempo. Esto es Perdón, sí, la presión estándar que es la 2992. exacto, 2992 pulgadas de mercurio o 1013.2 milibares, ¿sí? Es lo mismo, digamos, nada más que son distintas unidades. Pero esa es la presión estándar. Y vamos a ver cuándo arreglamos el altímetro a la presión estándar, ¿sí? Gracias. Bien. Los componentes de un altímetro. Como verán, acá se ven las cápsulas aneroides,
que si se fijan, hay tres, una encima de otra. ¿Esto es por qué? Los cambios que sufren estas cápsulas son tan pequeños que se necesitan poner tres encimadas o más para que se amplifique el movimiento, ¿sí? Como verán, hay una horquilla, ¿sí? Acá, que al moverse las cápsulas mueven personajes y ese movimiento se ve representado en las agujas, ¿sí? La ventanita que vemos acá, la ventanilla Boltzmann, si alguna vez escucharon hablar, se llama ventanilla Boltzmann. La perilla de ajuste altimétrico, donde nosotros reglamos nuestra presión de referencia. Ahora vamos a ver por qué. Nosotros en el altímetro lo que hacemos es setear una presión de referencia, ¿sí? En la cual, a partir de esta presión, cualquier disminución de la presión en base a esta presión de referencia va a significar un incremento en la altitud. Ahora, si aumenta la presión, que va a ser, por ejemplo, en un descenso, ¿sí? Esa presión, vamos a tener un decremento de la altitud. Ahora lo vamos a ver en otro dibujito. Y algo importante, el altímetro funciona con las tomas estáticas. Algo que el instructor muchas veces, mejor dicho, en todos los chequeos del avión, ¿sí? No hace chequeos de tomas estáticas, ¿sí? Que estén destapadas, porque justamente funciona con esto. Bien. El funcionamiento, como dijimos, seteamos una presión de referencia y en base a esta presión las cápsulas se dilatan o contraen, significando un cambio en la altitud. Vamos a ver, por ejemplo, una menor presión, ¿sí? Con respecto a la de referencia, significa un incremento de la altitud. Y fíjense que las cápsulas acá están dilatadas, ¿sí? Ahora, una mayor presión va a significar un decremento de la indicación, ¿sí? Hasta acá vamos, más o menos. Acá alguien está hablando, no sé si... Sí, perfecto, ¿eh? ¿Van bien por ahora? Sí. Gracias. Eduardo, ¿algo para aportar? No sé si querés agregar algo. No, a ver, un par de cosas Bien. como por ahí. La atmósfera estándar para nosotros es como si tuviéramos el metro patrón, es la referencia por la cual vamos a medir. Como ustedes están viendo, son la diferencia entre más o menos presión, ¿sí? Respecto a la presión de referencia de la atmósfera estándar. Cuando nosotros tenemos menor presión, las cápsulas, ¿sí?, están separadas, y cuando tenemos mayor presión, las cápsulas la comprime, esa mayor presión comprime las prácticas. De ahí viene el tema de esto: menos presión aumenta la altura y más presión disminuye la altura. Eso nada más, gracias. Exacto. Cualquier cosa, si querés agregar algo, avísame, Eduardo. Yo por Sí, ahí sí. me salteo algo y te parece interesante agregar algo, avísame. Dale. Bien. Continuamos. Espérate. Bueno, ahora vamos a definir qué es altura, altitud y elevación, ¿sí? Algo también importante que sepamos qué es altura. Vamos a ver qué es la distancia entre un objeto o punto, en este caso el avión, ¿sí?, y el terreno, ¿sí? Altitud. La altitud se define como la distancia entre un punto u objeto y el nivel medio del mar. Y la elevación, finalmente, es la distancia entre un punto y objeto en la superficie, en la Tierra, y el nivel medio del mar, ¿sí? Bueno. Acá tenemos la definición de cada una. Continuamos. ¿Alguna duda hasta acá de esto? No va bien. No, gracias. Bueno, el código Q en altimetría, esto es algo que lo van a usar y está bueno que lo sepan.
seguramente alguna vez han escuchado hablar de QNH, QFP, QNE. Bueno, QFP. Hablamos de QFP cuando la presión existente a nivel local del aeródromo. ¿Esto qué significa? Si nosotros tomamos, por ejemplo, la presión local ahora, en este momento, ¿sí? De Tandil, por ejemplo, y la seteamos en el altímetro, nuestro altímetro lo que va a indicar es 0, ¿sí? Y cuando seteamos el altímetro a la presión local, ¿sí? De ese lugar, lo que vamos a leer es la altura con respecto a ese lugar, ¿sí? QNH. Para agregar que por ahí es como un dato, pero bueno, QFE normalmente nosotros no usamos. Yo, volando como, digamos, en planeadores sí lo usan. Yo después en el Aeroclub no lo usé más. No sé, Eduardo, si ustedes lo usaron en algún momento. Sé que he escuchado que por ahí, si tenés 2 altímetros, a veces se puede pedir la presión local del aeropuerto como para tener una referencia más fácil de la altura del despeje del suelo que tenés, pero la verdad yo nunca lo he utilizado, no sé si vos lo has utilizado o escuchaste. Sí, en algunos vuelos locales, con algunos alumnos lo hemos usado, pero bueno, Bien. la idea es... Claro, bueno, probablemente cuando iniciaron el curso hayan relado el altímetro a QFE para saber su distancia con respecto al suelo, ¿sí? Sí, es así. Bien, Los primeros vuelos fue tomando esa referencia, el suelo del exacto, aeropuerto como 0. exacto, bien. Ahí está, es un buen aporte, ¿eh? QNH es la presión existente a nivel local del aeródromo, ¿sí? Referida al nivel medio del mar. Y hablamos de altitudes. Entonces, ahora es una pregunta para ustedes. Si nosotros arreglamos el QNH estando en el aeroclub, ¿ustedes qué piensan que está indicando el altímetro en ese momento? ¿Altura, elevación o altitud? Acá dice altitudes, pero si nosotros estamos sobre el piso, Elevación. muy bien, exacto. Estamos viendo la elevación del aeródromo, ¿sí? Y finalmente, QNE. QNE, ¿cuándo hablamos de QNE? Cuando arreglamos el altímetro a 1013.2 o 2992 pulgadas de mercurio, ¿sí? Esto, ¿qué era 1013.2, 2992? La presión estándar. Y luego vamos a ver por qué es tan importante esto, que el QNH no nos va a permitir hacer ciertas cosas en el sentido de la separación del tráfico aéreo, ¿sí? Bien, hasta acá vamos. Supongo, cualquier cosa me dicen, ¿sí? Y hablamos, perdón, de niveles de vuelo, ¿sí? Cuando reglamos el altímetro a la presión estándar, que ya vamos a ver cuándo lo reglamos, hablamos de niveles de vuelo, ¿sí? QNH, altitudes, QNE, niveles de vuelo, QFP, altura. Acá tenemos un avión, por ahí es más gráfico, más fácil de ver, con QFP, altura, ¿sí? QNH, referido al nivel medio del mar, y QNE a la isóbara de 1013.2 o 2992, al estándar, y hablamos de niveles de vuelo, altitudes y alturas, ¿sí? Ahora vamos a ver los tipos de altitudes que existen, que aunque no parezca hay varias, que aunque sea, algunas las vamos a usar más, otras menos, pero está bueno que lo sepan, ¿sí? Que existen. Altitud de densidad, altitud absoluta, altitud de presión, altitud indicada y altitud verdadera, ¿sí? Esos son los tipos de altitudes. Probablemente algunos la hayan usado y otras no, ¿sí? Altitud absoluta. Hablamos de altitud, que es la distancia entre el avión y el suelo, es decir, nuestra altura, ¿sí? Altitud verdadera.
la distancia entre el avión y el nivel medio del mar, la altitud, ¿sí? La altitud de presión, que es cuando nosotros cuando arreglamos el altímetro, ¿sí? A la presión estándar. Y hablamos de niveles de vuelo, como dijimos. Cuando arreglamos el altímetro a la presión estándar, estamos hablando de niveles de vuelo. También, ¿sí? Muchas veces en los manuales van a ver altitud de presión. Bueno, altitud de presión es arreglar el altímetro a la presión estándar, ¿sí? Altitud indicada, la que leemos en el altímetro, cualquiera sea. Y altitud de densidad, que es la altitud de presión, es decir, cuando arreglamos nuestro altímetro a 1013.2 o 2992, corregido por temperatura. Esto por ahí alguna vez lo han visto en los manuales, ¿sí? Esta altitud es importante porque es la que nos permite hacer los cálculos de performance del avión, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un avión despegando de Buenos Aires, de Aeroparque, por ejemplo, que está casi al nivel medio del mar, ¿sí? Un día de mucho calor, de mucha temperatura, es como si estuviese despegando de Jujuy, como si estuviese despegando de una altitud mayor, ¿sí? De una elevación mayor. Esto es importante porque, por ejemplo, un día de verano ustedes van a ver que el avión trepa mucho menos, la distancia de despegue es mucho mayor. Eso es porque el aire está menos denso y es como si estuviésemos más altos, ¿sí? Y esto lo van a utilizar, lo van a ver en los manuales, ¿sí? Eduardo, ¿algo que agregar acá? No sé si los chicos vieron algo de esto. No, no todavía. Bien. Algunas cosas de esto sí, de QNH, de altitud, de niveles de vuelo, bueno, pero no sé si vas a hacer, digamos, lo que dice la normativa, que es lo que hay que hacer, o si no, si querés explicárselo por qué utilizamos hasta la altitud de transición, altitudes o alturas, y de ahí hacia arriba niveles de vuelo. Bien, sí, ahora vamos a entrar en eso. Quiero que sepan que hay distintas altitudes, como para que lo sepan aunque sea, que está bueno. Y ahora vamos a ver cuándo arreglamos QNH y QNE, ¿sí? Bien, nivel de transición. Vamos a correr esto, a ver si me deja. Nivel de transición, capa de transición y, perdón, altitud de transición, capa de transición y nivel de transición. Acá tenemos el aeropuerto, ¿sí? La altitud, la capa y el nivel. Ahora vamos a ver en detalle cada uno, ¿sí? Nivel, la capa, que es el espesor, digamos, que tiene la distancia que hay entre la altitud de transición y el nivel, y, bueno, la altitud de transición. La altitud de transición, ¿qué es? Es la altitud a la cual, o por debajo de la cual, se controla la posición vertical de la aeronave por referencia a altitudes. Es decir, si estamos hablando de altitudes, estamos hablando de QNH, ¿sí? Es decir, que nosotros por debajo de la altitud de transición vamos a arreglar nuestro altímetro a QNH. Como dato importante, en Argentina, la altitud de transición está situada a 3.000 pies de altura, ¿sí? Y bueno, como dijimos, por debajo de esta altitud arreglamos el altímetro a QNH. Bien. Nivel de transición. El nivel en el cual, o por encima del cual, ¿sí?, se controla la posición vertical de una aeronave por referencia a niveles de vuelo. ¿Cuándo hablábamos de niveles de vuelo? Cuando seteábamos nuestro altímetro en la ventanilla Coltman a la estándar, ¿sí? 1013.2 o 2992 pulgadas de mercurio, ¿sí? Y hablamos de niveles de vuelo. Y la capa de transición, capa ubicada entre la altitud de transición y nivel de transición.
y tiene 1000 pies de espesor, siempre, ¿sí? Entonces, esto por ahí, aeronaves que ascienden desde la altitud de transición, hablan de QNE, y aeronaves que descienden desde el nivel del nivel de transición, perdón, hablan de QNH. Ahora en un gráfico se va a ver mucho mejor esto. Entonces, tenemos altitud, nivel y capa de transición. Acá abajo tenemos el aeropuerto, ¿sí? Imaginemos que nosotros despegamos. La altitud de transición acá en Tandil está en 3000 pies, ¿sí? Es bueno, no está mal, pedirle a la torre que nos informe cuál es la altitud de transición, ¿sí? Eso lo podemos pedir siempre que querramos a la torre. Entonces, imaginémonos que la torre nos pase que la altitud de transición son 3000 pies. Cuando nosotros estamos en ascenso, imagínense, salimos del aeroclub, vamos en ascenso, llegamos a los 3000 pies, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a arreglar nuestro altímetro a QNE, es decir, a la presión estándar. Y vamos a comenzar a hablar de niveles de vuelo, ¿sí? Ahora, imaginemos que estamos descendiendo, ya ascendimos, no sé, llegamos a nuestro nivel crucero, hablamos, como decimos, hablamos de niveles de vuelo 070, ¿sí? Que son 7000 pies, pero como hablamos de nivel de vuelo es 070. Cuando, como dijimos, ¿qué espesor tenía la capa de transición, ¿te acuerdas? 1000 pies. Exacto. O sea, si nuestra altitud de transición era 3000, ¿cuánto va a ser nuestro nivel de transición? Si la capa tiene 1000 pies. O sea, nuestra altitud de transición tenía 3000 pies, ¿sí? Más 1000, 4000. Más 1000 son 4000. O sea que cuando nosotros lleguemos a nivel de vuelo 040, 040, sí. ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Venimos con QNE, venimos hablando de niveles de vuelo. Nuestro altímetro está seteado en la presión estándar. En la ventanilla Colman nosotros tenemos seteado 2992, ¿sí? Sí. Sí. Al pasar este nivel, que va en este caso el del ejemplo 040, reglamos nuevamente nuestro altímetro del QNH, que nos lo va a brindar la torre, ¿sí? Como es importante, igual está bueno que anoten el QNH cuando salen. Ahora vamos a ver por qué hay un caso que está bueno. En fin, como verán, en la capa de transición se mezclan el QNH con el QNE. Los aviones que ascienden y pasan la altitud de transición van a arreglar su altímetro a QNE al estándar. Y los aviones que descienden del nivel de transición, están en descenso, fíjense que van a arreglar su altímetro a QNH, ¿sí? Ahora, ¿por qué arreglamos todos los altímetros al estándar? Porque, como dijimos, en la ventanilla Colman seteamos una presión de referencia, ¿sí? Imagínense que todos los aviones están reglados a la misma presión, ¿sí? Entonces, si esa presión, esa línea a la cual está seteada, ¿sí?, varía, todos varían igual, y la separación siempre se va a mantener igual, ¿sí? Esto no ocurre con el QNH, y lamentablemente, digamos, a la geografía de nuestro país, que es muy extenso, y tenemos aeropuertos cada tanto, la separación, digamos, si lo quisiéramos hacer por QNH, no lo podemos hacer, ¿sí? Si tuviésemos un aeropuerto cerca, uno de otro, si estuviésemos más cerca, iríamos pidiendo nuestro QNH de aeropuerto en aeropuerto, y la separación sería mucho más sencilla, ¿sí? Pero como no pasa esto, fíjense que la altitud de transición son 3000 pies de altura. Por ejemplo, en Estados Unidos, para que se den una idea, está a
18.000 pies. ¿Y esto qué pasa? Pero tienen aeropuertos pegados uno al lado de otro, entonces constantemente van cambiando el QNH y se separan por QNH, pero tienen, digamos, esa información, ¿sí? Y un aeropuerto que está a más de 4.000 pies, cerca de, no sé, Córdoba, Jujuy o lo que fuere, Sí. se manejan todo con QNE. No, porque recordemos que, vuelvo para atrás, que la altitud de transición, ¿sí? Está ubicada a 3.000 pies de altura del lugar, ¿sí? Está, de altura está. Entonces, digamos, Jujuy, por ejemplo, si quieren les digo, por ejemplo, cuánto es la altitud de transición, no les quiero mentir, me fijo cuánto es, está mucho más alta que acá, ¿sí? A ver, Jujuy. O sea que 3.000 pies de altura va a ser 3.700 y pico pies en mi altímetro. Claro, sí, si vos estuviese al nivel medio del mar, 3.000 pies, van a ser 3.000 pies de altura, pero en este caso, por ejemplo, en Tandil, 2.000, claro, por ejemplo, el Aeroclub de Tandil tenés 580 pies de elevación. Sí. Ya, 3.500. ¿sí? Me pasé un poco. Entonces, le tenés que sumar 3.000 pies a eso, ¿sí? Claro. Son 3.500. Por ejemplo, mira, la altitud de transición de Jujuy, para que te des una idea, está a 9.000 pies. Porque, ¿sí? Jujuy está ¿a qué altura? Y Jujuy está a 3.020 pies. Esto de los 3.000 pies de altura lo saqué de la RAC, ¿sí? Y los documentos son así. Está así. Ahora, Lo que hay que tener mucho cuidado es, si uno está yendo por una superficie que va variando en altura, que por ahí en algún momento uno cree que va en QNE, para ese lugar es QNH, y ahí sí te puede llegar a problemas con alguna aeronave. Lo que pasa es que si vos, por ejemplo, no sé, vas a Jujuy, ¿sí? Sí. Lo más probable es que vos vayas por una aerovía, y si no vas por una aerovía, digamos, vos decís que digamos, con el tema por ahí del lo que terreno. a lo que yo voy es que cuando salgo, si yo salgo de Tandil a 5.000 pies del nivel de mar, que para allá estoy en lo que sería QNE, donde voy a un terreno que está, que tiene una altura de 2.500 pies, yo de ese aeroclub ya estoy en lo que sería QNH. Exacto. El tema es que para eso, digamos, uno tiene que... Quedan 5 minutos, Agustín. Después vamos a conectarlo nuevamente. Un par de cosas como para... Hay una tabla en la RAC 91 para calcular la altitud de transición. Todas las altitudes de transición las calculan, ¿sí? Se calculan en base a una serie de dos presiones fundamentalmente. La presión a nivel de la estación y la presión a nivel del mar. Y normalmente esas presiones, ¿sí? Ingresan en una tabla y se calcula la altitud de transición. Por eso las altitudes de transición son diferentes, ¿sí? A la altitud de transición de ahí para abajo, todos reglamos, o sea, cuando entendemos reglar significa cuál es nuestra referencia, nuestro metro patrón, en ese caso es QNH, o sea, la presión que hay, ¿sí? Referida a nivel del mar. O sea, ¿cuál es nuestra diferencia de altura con el nivel del mar? De los 3.000 pies, 5.000 o de acuerdo a las altitudes, hacia arriba, trabajamos con niveles de transición, o sea, todos nos referimos con lo mismo, porque es la única forma de lograr separación vertical si todos tomamos el mismo metro para medir nuestra altura.
esto creo que se entendió. Esto lo explicó bastante muy bien Agustín. O sea, ¿qué significa arreglar? Es de acuerdo qué valor vamos a tomar de referencia para indicar nuestra altura, nuestra altitud o nuestro nivel de vuelo. A ver si te puedo ayudar con esto, Eduardo. Déjame poner el dibujito este acá. Si te sirve, QNE, que es la estándar. Imagínense que toda esta línea, ¿sí? Todos los aviones están referenciados a esta línea, ¿sí? Cuando hablamos de QNE. Exacto. Entonces, si esta isobara varía, ¿sí? Todos van a variar igual. Todos los aviones varían igual. Entonces, eso permite siempre mantener la separación entre los aviones, que es importantísimo, ¿eh? No, por ahí con el gráfico se entiende mucho más fácil. Y por eso habría que sumarle que todas las Una clase aeronaves de que tienen, Zoom. nos quedan 2 minutos. Todas las aeronaves que tienen rumbo, ¿sí? Entre los Dale, cielos hijo y- querido, mañana seguimos. Hay alguno Ah, con me el voy, micrófono permiso. abierto. ¿Quién? Por favor, ciérrelo. Bueno, de 0 a 180 tenemos niveles de vuelo impares. Cuando hablamos de impares hablamos de 5.000, 7.000, 9.000, 11.000, etc. Y de 180 a 359, pares. Ok. Si en ese momento ustedes están viendo este avión, hay otro avión de frente, cruzándose, este avión va a mantener, por lo menos va a haber separación entre los dos de 1000 pies, porque uno va a estar con nivel par, si supuesto este va dirigido hacia el este y el otro va con nivel impar. Sí, O sea, uno va a estar exacto. con 3000 y el otro va a estar con 4000, ¿ok? Entonces van a estar separados por 1000 pies. ¿Por qué? Porque están tomando la misma referencia, el mismo metro patrón o lo que dice acá, el QNE o la presión estándar, ¿ok? Bien, queda un minuto, Agustín, les voy a volver a pasar edición para que nos volvamos a conectar, así por ahí terminás, no Dale, sé cuánto buenísimo. te queda Buenísimo. y respondes algunas preguntas, ¿sí? Dale, continúa vos. Y Mientras tanto, cuando se corte, les vuelvo a pasar bien, el usuario. quedan algunas filminas más que, digamos, son ejemplos. Dale, buenísimo. Vamos a volver. Bueno, efectos de la temperatura en el altímetro. Acá lo que podemos ver es que tenemos